Shalom. Shalom, buenas tardes o buenas Ah, noches o buenos días. aquí invadiendo los hogares de nuestra gente. Gracias por su apoyo, de verdad que ustedes nos hacen el día, la semana completa cuando nos hablan y nos dicen que que han estado escuchando y que han sido bendecidos y toda la honra y la gloria siempre para nuestro Rey. Baruch Hashem. Entonces, quiero darle, y yo creo que tú te vas a unir conmigo sobre esto. Gracias a Hashem por ah, ser tan bueno y a nuestro hermano Brian, en la cual estaba hospitalizado, pues entonces ya está en su casita. ah, Poniéndose mejor, preparándose para los próximos pasos de esa intervención médica que tuvo que aceptar y estuvo hospitalizado y te queremos, Brian, y siempre orando por ti, ¿ok? Así mismo, Para él y para Brenda, porque ya pronto van a hacer un EJAT amén a eso, y qué van a bueno. disfrutar de las dulzuras del matrimonio. Porque el que me dice que el matrimonio es malo, eso, no, 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 esto es lo mejor que hay. Esto, siempre y cuando uno sigue la Torah. ¿Ok? So, vamos a empezar Sí. para no perder tiempo. Empezamos hoy en esta enseñanza de Barim. ¿Ok? Y de Mi Barim. libro favorito. Sí. Y 200 mis votos en este libro. ¿Ok? Este libro de la Torah es bien interesante. Tenemos que tener la mente abierta. Interesante que está escrito en tercera persona. Eso levanta muchos signos de interrogación. ¿Por qué? Que el estilo de Devarim no es igual que los otros libros del Pentateuco o de la Torá. So, tenemos que preguntarnos, hacer una cuanta preguntas sobre eso, pero no vamos a abundar en ese tema porque ese es un tema de crítica textual en la cual coge tiempo, mucho tiempo para estudiar y tenemos que entonces tratar de descifrar lo que es los catedráticos de los estudios bíblicos dicen. ¿Okay? Algunos están bien, algunos están mal, pero eso lo determinamos a través de lo que el Ruach HaKodesh nos revela. ¿Okay? So, aquí está el primer slide y Devarim, Deuteronomio. ¿Okay? Yo diría que Devarim significa palabras o cosas. Deuteronomio significa otra cosa, que no es palabras o cosas. Sorpresa. ¿Ok? Y vamos a tocar ese punto, ¿ok? Porque tenemos que estar claro de qué es lo que hay, ¿ok? Pues el otro slide, aquí está lo aliyot, ¿ok? Y ahí están los 7 aliyot, el Mastil, Haftara, Isaías y los escritos mesiánicos, o el Brit Hadashah, mundialmente conocido como el Nuevo Testamento de Revelaciones. Ahí pueden darle pausa al video para que vean, anoten cuáles son las lecturas y entonces se pone mejor, ¿ok? Seguimos con los diferentes recursos. Aquí está uno, dos, y tres. Ahora, quiero darle uno nuevo que es unos diagramas de las escrituras y esto es bien útil cuando están estudiando las escrituras a profundidad porque te da unas guías gráficas de qué ha sucedido y de dónde vienen las cosas. Les recomiendo que bajen y estudien estas gráficas mientras están estudiando la Torah porque es de gran ayuda. ¿Okay? So, en adición, como siempre, al Talmud de Bavil, los Midrash, los comentarios de Dr. Kaplan y las notas bíblicas de Thomas Constable. Y antes de empezar, recitamos la bendición de el estudio de la Torah. El estudio de la Torah. Y lo que vamos a hacer, el primero en español, el segundo en la fonética hebrea, y mi hermosa esposa va a estar diciéndolo en castellano.
in Spanish. In Spanish. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torá. Amén. En la fonética hebraica, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishano b'mitzvotav, v'tzivano la'asok b'devrei Torah. Amén. So, aquí estamos bastante bien, okay, en los estudios, y como vamos a ver, como siempre, el resumen de todo de Barí, okay, de esta para allá. De esta para allá. De esta para allá, okay. Y entonces el resumen dice lo siguiente. A medida que los judíos se iban acercando a la tierra prometida, Moshe les reseñaba los acontecimientos y vivencias que experimentaron durante sus años de caminar por el desierto. Él rememoraba. Pues eso mismo, como ante el monte Horeb Sinaí, Dios les había ordenado levantar el campamento y avanzar hacia su meta, la tierra de Canaán. Moshe había clamado que sin ayuda sería incapaz de soportar la carga del liderato, de modo que fueron designados jueces y administradores para auxiliarlo en el desempeño de su pesada misión. El pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida, pero fue desanimado por el informe pesimista de los Meraglim, los espías, y querelló contra Dios. Esta pérdida de la fe provocó el alargamiento del peregrinaje por el desierto, tiempo durante el cual murió casi toda la vieja generación. Los israelitas habían acampado ante el monte Seir durante un tiempo prolongado. Allí se les dijo que continuaran su recorrido a través de la tierra de Edom. Sin embargo, no debían enredarse en ningún tipo de hostilidades, pues este territorio había sido prometido a los descendientes de Esaf. Tampoco debían agredir a los habitantes de Moab, puesto que esa tierra había sido reservada para los hijos de Lot. No obstante, habían derrotado a Sihón, rey de Heshbón, quien se había rehusado a permitirles pasar a través de su territorio. La misma suerte le tocó a Og, rey de Bashán. El temor a los israelitas comenzó entonces a difundirse entre las naciones vecinas. El territorio de Gilead había sido otorgado a las tribus de Rubén, Gad y parte de Menashe, con la estipulación de que se uniesen a los demás israelitas a la conquista de Canaán. Moshe animó a Yehoshua a fin de que no temiese a las naciones que vivían en Eretz Israel. Ok, pues entonces tenemos un breve resumen de esta parasha y como que es un recuento. Sí. Ok, pero además de un recuento, Devarim es un documento legal. Sí. En la cual vamos a verlo claramente. Ok, esta parasha se encuentra en los mandamientos número 414 hasta el 415, en otra palabra, 2 misbot, de los 613. El primero es la prohibición de nombrar un juez que no sea experto en la Torah, aunque conozca otras ciencias. So, fíjate, mira qué interesante. No importa si tú tienes un doctorado en medicina o eres un diseñador de cohetes espaciales o lo que sea. Si no tienes conocimiento de la Torah, si no eres un experto en la Torah, pues entonces no puedes ser un juez. Ahora, tenemos que averiguar entonces, si nosotros queremos ser jueces, cuáles son las cualificaciones que nos denotan que somos expertos. Okay. Interesante, ¿verdad? Entonces, el 415, que nos dicen
prohibición de que un juez tenga miedo de un hombre malvado en un juicio. Importantísimo que no sea intimidado por la persona que está siendo enjuiciada. ¿Por qué? Porque, si tú tienes miedo de una persona, ¿tú vas a ser justo con esa persona? Bueno, yo pienso que no. No, naturaleza humana dice y nos enseña que no. Bien importante estos dos mitzvot. Hay detalles en los cuales se pueden aplicar hoy y hay detalles de estos dos mitzvot que se pueden aplicar para los líderes. ¿Ok? No es solamente para los que quieren ser juez. ¿Ok? Se pueden aplicar a nosotros hoy en día. ¿Ok? Vamos a entrar en la primera aliyah, ¿ok? Y este es el quinto libro que escribió, fíjate lo que estoy poniendo aquí. Y el comentarista dice que escribió Moshe, como está escrito en Deuteronomio. Y sucedió de cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá en un rollo hasta su conclusión, ¿ok? Como que diciéndonos que Moshe escribió todo. Pero hay algo detrás de esto también, que lo vamos a visitar levemente porque no quiero entrar en detalle. Recuerda, esto es la parte básica de de los parashot. Y ya More Walter entra en la etapa académica en la cual vemos varios puntos de vista de varias fuentes académicos para entonces hacer determinaciones de qué es la verdad. Pero en su punto de vista más simple, pues entonces vamos a quedarnos dentro de este pensar, ¿ok? Pero es algo que van a tener que eventualmente escudriñar también. Devarim es una reafirmación de aquella Torá que ya fue dada desde el monte Sinai y en las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá, de manera que no recopila las palabras dictadas por el Eterno directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas en su clase, Moshe Rabenu. Por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torá que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el cielo. Por eso, el libro empieza: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Pero primero fue Yeshua. Son palabras del Eterno por medio de Moshe, como está escrito en 1:3. Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem le había ordenado. Okay. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Hashem, la base para las palabras del quinto libro de Moshe ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escritos con exactitud para así ser el fundamento para el quinto libro de Moshe. Estos 5 libros, llamados la Torá de Moshe, son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras. Los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua o Josué, no cambian nada del fundamento, ni añaden al fundamento, como está escrito en Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella,
para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Dios que yo os mando. Interesante. En Devarim o en Deuteronomio 12:32 está escrito: cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás, nada le quitarás. Ok, eso es bien interesante porque estamos prohibidos de quitar y añadir. O añadir. Sin embargo, ok, y presento este slide ahora del Jewish Study Bible. Es en inglés, ok, pero para los que quieren entrar en estudios más profundos, pues entonces le prohibí, le di el código QR para que ellos puedan bajar una copia en PDF de este libro, ok, que se encuentra en el internet, ok. Y lo más interesante, en la página, recuerda que los 5 libros de Moshe, pero se entiende que Moshe es una interpretación de Moshe, ok. Primero interesante es que en Devarim hay 200 mitzvot, en el libro completo de Devarim, ok. Porque esos 200 mitzvot no aparecen en los primeros 4 libros si es una recompilación de lo que previamente sucedió, ok. Primera pregunta, es lógico. Okay. Ahora, en este libro de Jewish Study Bible, en la página 363, y lo pasé por Google Translate, si hay algunas irregularidades, pues entonces perdona, pero la computadora no es perfecta. Pero dice lo siguiente: sin embargo, según la línea narrativa, los israelitas aún no han llegado a la tierra prometida. Y Moshe nunca llegó a la tierra prometida, ¿ok? De este y otros anacronismos, ¿ok?, similares, un pequeño número de judíos medievales comentaristas, ya reconocidos en esa época, determinaron que no toda la Torah podría atribuirse a Moshe. Lo voy a decir otra vez, que no toda la Torah podría atribuirse a Moshe. Y esto se pueden ver en las notas de este mismo libro, de las notas que tienen que ver con el capítulo 2.12 y el capítulo 3.11. Esto es el consenso moderno también, que no se puede atribuir a Moshe. ¿Ok? El Arabá, el valle del Rift, que incluye el Jordán, el río Jordán, y se extiende hacia el sur desde el Mar Muerto a través de Elat y el Mar Rojo de África. Los lugares mencionados no pueden ser identificados con certeza. ¿Ok? Los libros de los profetas anteriormente, Josué hasta Reyes, y los profetas posteriormente, Isaías y Malaquías, los escritos anteriores, Salmos y Crónicas, y los escritos mesiánicos no pueden añadir nada a la palabra de la Torah que Hashem dio a Moshe. En otra palabra, lo que Hashem dictó directamente a Moshe, eso no se puede cambiar. ¿Ok? Cuando tú ves en la Torah dice que Hashem habló a Moshe y dijo, ¿sabes? No se atreven a cambiar nada de eso. ¿Ok? Seguimos, añadir nada de la palabra de la Torah que Hashem le dio a Moshe Rabbeinu, ni quitar de ella. El fundamento de la revelación escrita ha sido puesta una vez por todas y los demás libros no pueden formar parte de un fundamento, no pueden formar parte del fundamento ni quitar del fundamento. Por eso es que el Brit Hadashah no puede añadir una ley nueva o quitar una ley porque es obsoleta. ¿Ok? En otras palabras, Yeshua no vino a abolir la ley. No. ¿Ok? Los demás libros inspirados divinamente van explicando y dando la más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento, que vienen siendo en este caso los primeros 4 libros. En Efesios 3:5, aunque ellos también son libros inspirados por el Ruach de Hashem, no tiene el mismo nivel de autoridad que la Torah de Moshe, porque la Torah es fundamento. ¿Ok? El
de la construcción del concepto de la Torá. ¿Ok? Y aquí, aunque ellos también son libros inspirados por el Ruach HaKodesh, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Moshe. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuevos conceptos que son deducidos de alguna de las otras escrituras que no se encuentran en la Torá de Moshe. Pues que toda la revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundada en los escritos, como está escrito en Juan 5:46, que dice lo siguiente: porque si creyeres a Moshe, si creyeres a Moshe, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Ok, so fíjate lo que está diciendo la Torah. Ok, el mismo Yeshua está diciendo que el fundamento es que lo que él está enseñando o que lo que es la Torah. Es la Torah. Tan simple como eso. En otras palabras, si uno estudia bien el Brit Hadashah, lo que se va a dar cuenta es que todo lo que dice Yeshua está fundamentado en la Torah. La cosa es que, desgraciadamente, como se ha descartado el Viejo Testamento, porque eso es para los judíos solamente. Como es para los judíos solamente, pues entonces no aplica a el cristianismo, al catolicismo, todos los sismos. ¿Ok? Eso es falso. Todo. Yeshua Díaz no hace nada si no es la voluntad del Padre. ¿Dónde se encuentra la voluntad del Padre? La Torah. ¿Ok? Todo lo que él, cuando él hizo referencias de escritura eran del Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Era la Torah. Pablo, lo mismo. El Nuevo Testamento no existía. Todas las referencias son de el templo y de la Torah, del Tanakh. ¿Ok? Porque el Tanakh incluye los escritos históricos y los profetas. So, tenemos que ver esto como el fundamento. Y si tenemos un fundamento débil, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Ok? Vamos a seguir. Esto porque se pone un poquito interesante. ¿Qué nos dice Romanos? Romanos 3:21 está escrito: pero ahora, aparte de la Torá escrita, la justicia de Dios ha sido manifestada en la Torá viviente, atestiguada por la Torá y los profetas. En Hechos 26:22 está escrito: así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moshe dijeron que sucedería. Bien interesante eso, ¿verdad? Ok, y eso hablando de Yeshua. El libro de Devarim se divide en 3 partes, que corresponden a 3 libros: Éxodo, Levíticos y Números. Y es por eso que también es llamado Mishneh Torah. Repetición de la Torah, sacado de Deuteronomio 17:18. El nombre Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina o en latín de Deuteronomium, que aparece en la Septuaginta y significa sorpresa. No palabras ni cosas, pero significa la segunda ley. Pero espera un momentito, segunda ley. La ley no estaba establecida en Éxodos, en Números, en Levíticos y en los otros 4 libros. ¿Por qué les ponen la nomenclatura de segunda ley? ¿Ok? Eso es interesante. Las 3 partes son las siguientes. Y aquí es donde se las 3 divisiones. La primera división está en el capítulo 1 al capítulo 5
Versículo 5, la moral y amonestación. La segunda parte del 5:6 hasta el 27:8, leyes diversas. Y del 27:9 al 34:12, bendición y maldición. So, estamos viendo algo que, como que una estructura legal aquí, ¿ok? Y es importantísimo verlo desde este punto de vista, de un documento legal. Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos de pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los Eteos y otros pueblos orientales del periodo 1500 a 1300 antes de la era común, que entre otras cosas regulaban la relación entre los reyes y sus súbditos. Se ve una estructura muy similar con introducción, recuento histórico, condiciones del pacto, el propio documento del pacto, bendiciones, maldiciones, conclusión y duración del documento. Según la tradición, el capítulo 34, que habla de la muerte de Moshe, fue escrito por Yehoshua o Josué. Interesantísimo eso. Y posiblemente si tomamos en cuenta lo que presenté anteriormente de que lo que dice el Jewish Study Bible, pues entonces posiblemente fue otras fuentes que escribieron Deuteronomio o Devarim. Y eso levanta varias preguntas, pero no vamos a entrar en eso hoy. ¿Okay? En Devarim 1:1 dice: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel, al otro lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente al Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Di-Sahab. Según Rashi, al usar la palabra Devarim, se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse, comparado con la manera como está escrito el resto de la Torá. En los libros de Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra en la introducción, divrei, palabras de. Los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Eterno durante su viaje. Rashi dice: puesto que se trata de palabras de amonestación y que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira del Omnipresente, se han disimulado los hechos, recordándolos en términos generales por consideración a Israel. El Targum de Onkelos tradujo este versículo de esta manera: Moshe os ha amonestado por haber pecado en el desierto y por haber atraído la ira divina en el valle de Moab. Y desde entonces, frente al mar de cañas, Suf, por haber murmurado contra Dios en Parán y por haber hablado en términos desaprobatorios, Tofel, sobre el maná, Labán, por haber pronunciado en Hatzerot críticas sobre el alimento y haber erigido antes el becerro de oro. En otras palabras, por la inconformidad del pueblo. Exacto. Okay. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto. Según Éxodo 16:3, en el Arabá, según Números 25:1-3, frente al sur, según Éxodo 14:11 y Salmo 106:7, en Parán, según Números 12:6 y capítulo 13, denigraron lo blanco en Éxodo 31:16. Se rebelaron en Hatzerot, según Números 11:35, y levantaron el becerro de oro, según Éxodo 32, Oseas 2:8. La palabra Di-Sahab se entiende como bastante oro. Okay. Vemos la cantidad de las metidas de patas de nuestro pueblo de Israel. Las mismas que ponemos nosotros. Sí, porque nosotros somos bien creativos. Okay. Y vemos la humanidad del pueblo
la inconformidad del pueblo. Y yo sé que muchos pueden estar diciendo, si yo estuviera ahí, yo hubiese visto todas esas maravillas de Hashem, yo no hubiese reaccionado de esa forma. Yo le tengo la respuesta a esta, que lo hizo famoso nuestro More Walter. ¿En serio? ¿Okay? Porque cuando hay presión de grupo, entonces hasta con cosas menos importantes, la gente se va con el flow. So, nosotros no podemos decir que vamos a hacer algo sin experimentarlo primero. Exacto. En otras palabras, mira Pedro. Digo, no, yo doy mi vida por ti. Y cuando llegó el momento de la verdura, lo negó. Tres veces. Negó al maestro antes que el kikiriki cantó. Pero no fue un kikiriki, ni un gallo. Exacto. Fue una persona. Y eso, More Walter tiene un estudio bien interesante sobre eso en su página web. ¿Okay? Vamos a seguir. Estoy leyendo el 1.2. Hace 11 días desde Joreb por el camino del monte de Seir hasta Kadesh Barnea. Rashi muestra las evidencias de que los hijos de Israel hicieron ese viaje en 3 días. Así se ve que Hashem tenía mucho interés en introducirles en la tierra. Normalmente tardaban 11 días entre Joreb y Kadesh. Sin embargo, este dato contrasta con el siguiente versículo que habla de 40 años que los hijos de Israel habían estado dando vueltas por el desierto. Joreb es donde la Torá fue entregada y Kadesh Barnea está cerca de la frontera sur de la tierra prometida. Si los hijos de Israel hubieran creído en el Eterno, hubieran entrado en la tierra mucho antes, obvio. Sí, y eso me recuerda de cómo es que Hashem trabaja. Fíjate, él no quiere bendecirnos. ¿Okay? Sí, y nosotros mismos a veces atrasamos sí. las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y causamos tribulaciones para llegar a la misma bendición si hubiésemos hecho lo que Hashem quiere versus lo que nosotros queremos. Eso es así. ¿Okay? Porque ellos hubiesen estado, o sea, no tuvieran que esperar 38 años para entrar a la tierra prometida. Hubiesen entrado en 11 días. ¿Ok? Pero no confiaron en Hashem. No confiaron en Hashem. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque cuando llegaron ahí, cuando llegaron hicieron la metida de pata de enviar unos espías, porque al enviar unos espías, estaban creyendo totalmente en Hashem. No, flaquearon. ¿Okay? Entonces recibieron una noticia de los 10 espías, de los 12 espías, 10 con una negativa y solamente 2 dijeron, no, vamos a meterle mano. Se fueron con el flow de la presión grupal. Y les costó todo. Y nosotros en nuestras vidas hacemos exactamente lo mismo. Sí. Por eso es que a veces las bendiciones tardan, porque nosotros somos testarudos y queremos hacer lo que queremos hacer. Sí, somos y rápido, no. Y el Padre ahí donde nos para y dice, para un momento. Esto es cuando yo diga y como yo diga. Y tenemos que aprender como personas, creyentes en la Torah, seguidores de Hashem nuestro Elohim. Tenemos que aprender de que cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad, vamos a tener bendiciones. Claro ¿Okay? que sí. Si seguimos Torah y nos ponemos estúpidos, ¿okay? Como hizo Abraham cuando bajó a Egipto, cuando Isaac también hizo el mismo error, ¿okay? Y por ahí para abajo, sin número de errores, que uno, desde el punto de vista de ahora, uno dice, pero ¿por qué él hizo eso? Pero cuando uno está pasando por esas situaciones, uno va a hacer decisiones, quizás no alineado con el deseo de Hashem, pero alineado con nuestras intenciones y nuestros deseos y nuestra falta de fe. ¿Ok?
Así mismo. Y eso fue lo que pasó. Las 10 tribus que llegaron con una noticia fatura de la tierra, ¿ok? Básicamente llamaron a Hashem un mentiroso. Hicieron Hilul Hashem Exacto. en público. Ay, no, lo que Hashem dijo no es verdad. Ellos tienen, hay gigantes ahí Hay adentro. gigantes Nosotros no jamás vamos a poder conquistar. ¿Qué cosa hay imposible para Elohim? Nada. Hemos visto, Janet y yo hemos visto cosas que son imposibles. Pero Él ¿Ok? las ha hecho posible. La ha hecho es posible. Testimonios de personas que siguen la Torah, que han visto cosas 100% en contra de ellos y de forma milagrosa. ¿Ok? Todo cae a su favor, sin explicación. No había forma de que sucediera eso y sucedió a favor de ellos. ¿Ok? Es el Elohim que nosotros servimos. Ay, qué bueno. Baruch Bueno Hashem. es Dios. Baruch Hashem. Y ahí tenemos que aprender mucho de los errores de nuestros hermanos israelitas. ¿Ok? Tratar de no hacerlo igual. Exacto. Pero somos humanos y muchos de nosotros caemos en la primera. No somos expertos en la Torah, pero somos expertos en meter las patas. Exactamente. ¿Ok? Por eso que el juez tiene que ser experto en la Torah, y ser experto en la Torah es pasar por ciertas circunstancias en las cuales uno adquiere paciencia, compasión y sabe amar a las personas y ser justas. Porque un juez puede amar a la persona en la cual está juzgando, pero tiene la justicia de Hashem tiene que ser primero. ¿Ok? Por eso, el miedo, ¿ok?, es una emoción humana, no permite que uno haga unas decisiones sabias. Cuando yo cogí clases de buceo, a mí me dijeron que el miedo mata, el pánico mata. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando uno está en pánico, cuando uno tiene miedo, porque el miedo tiene diferentes niveles también, como la Kedushá, hay diferentes niveles de miedo. El pánico ya es un nivel bastante alto. ¿Ok? Si uno aprende a controlar el miedo, uno puede hacer decisiones más sabias. Y uno que es un experto en la Torah, y esto es mi punto de vista, no es que está en la escritura, un experto en la Torah sabe cómo controlar sus emociones para ser sabia o sabio. ¿Ok? Bien importante esto. En el versículo 3 del capítulo 1 de Devarim dice, y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem les había ordenado. Moshe habló sus 3 discursos que constituyen todo este libro durante 36 días, para luego morir y ser sepultado el día 7 del 12º mes, llamado Adar. Este texto nos enseña que Moshe no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dicho a los hijos de Israel. Moshe es la Torá, como está escrito en 1 de Pedro 4:11a. El que hable conforme. Aquí. Moshe es un buen ejemplo a seguir para todos los que exponen la enseñanza de la Torá, como está escrito en 1 de Pedro 4:11a. Eso fue un blooper. El que hable conforme a las palabras de Dios. Fíjate, y eso es también tomando a Yeshua como un ejemplo también, porque Yeshua habló todo, la palabra de Elohim. ¿Okay? Él no inventó nada realmente. Él simplemente siguió la Torá. Lo que se supone que hagamos. Exacto, sí. Vamos a seguir. El versículo 4 dice, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón,
y a Og, rey de Basham, que habitaba en Ashtarot y en Edrei. Según Rashi, Ashtarot era la ciudad y Edrei el reino. Ok, una aclaración ahí del sabio Rashi para aclarar estos puntos. Ok, entonces, fíjate, en el 1.5, ok, al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta ley diciendo, aquí empieza entonces el discurso. Y el comentarista nos tiene unas cuantas cosas aquí que son. Okay. La palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, proclamar, explicar, es baar, que significa explicar, aclarar, esclarecer, comentar, exponer, inculcar, inscribir, grabar. Esto nos enseña que la Torah ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación de ella. Importantísimo esto. Sí, bien importante. Y bien importante tomar esto en cuenta, como es una explicación de lo que se dio previamente, pues entonces es una explicación desde el punto de vista de Moshe o de otra persona que escribió el Devarim. Se la dejo ahí. ¿Okay? Vamos a continuar. Esto nos enseña que la Torah ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación de ella. Por lo tanto, de manera estricta, podemos decir que la Torah son los 4 primeros libros de Moshe y lo que viene después son explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado del cielo. Como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita en los primeros 4 libros de Moshe, que son el fundamento junto con el toque final del fundamento, que es el libro de Devarim, que contiene 200 de los 613 mandamientos. Eso es un montón, porque eso es un poquito menos que un tercio de los 613 que están en Devarim, están explicados. Ahora, la pregunta mía ahora otra vez, porque esos 200 misvot que aparecen en Devarim no aparecen o no lo toman en cuenta cuando aparecen en los primeros 4 libros. Comida para pensamiento. Para eso que son unos duros escudriñando, pues no se le tengo el reto. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? La famosa pregunta, ¿por qué? ¿Okay? Se van a sorprender cuando lleguen. No, eventualmente en nuestro estudio vamos a llegar a eso, pero poquito a poco, con calma. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir Yeshua cuando habla de un mandamiento nuevo? Y eso se encuentra en Juan 13:34, donde está escrito, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os amáis los unos a los otros. Ahora, la pregunta culminante, ¿es una ley nueva? ¿O ya está en la Torah? ¿O fue una cosa que es una ley que ya existía y fue desconocida por X y Y razón en el tiempo de Yeshua? Entonces tenemos que ver cuál es la situación social, política y religiosa en ese tiempo para entender por qué Yeshua dijo esto. ¿Okay? Pero como estamos en la parte más fácil, esto para el próximo siglo. Sí. El Eterno no añade un nuevo mandamiento para que sean 614, porque ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino habla de un mandamiento renovado. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Lo nuevo que es introducido por el Mesías es la aplicación del mandamiento.
como yo os he amado. Él está dando nueva vida a un mandamiento antiguo y está dando la aplicación perfecta a ese mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en Primera de Juan 2, 7 al 8, donde está escrito: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra Torá, que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Baruch Hashem. So, la palabra renovar, en la cual podemos ver la palabra nuevo en la palabra renovar, ¿ok? Es hacer nuevo o renovar. O darle como que una aplicación. Exacto. Está ahí, pero entonces, como Deuteronomio es una aclaración, un comentario sobre el resto de los mismos que Hashem ya ha dado, pues entonces hay que Yeshua estaba renovando ese mitzvot. Ese mitzvot. ¿Ok? La estaba aplicando de nuevo. Y eso nos dice otra vez, nos levanta una bandera sobre la situación social, religiosa de esa época en la cual Yeshua estaba en la tierra. Y debemos estudiar esto. ¿Ok? Entonces, si esto es así, la terminología, y quizás se van a fogonar algunos conmigo, pero la terminología del Nuevo Testamento es errónea. Se tiene que decir un testamento renovado. ¿Ok? El pacto renovado. ¿Ok? Por eso es que en la raíz hebrea se dice que el Brit Hadashah es el pacto renovado. Renovado de lo que se dio en el monte Sinaí de Hashem transmitido a Moshe. Y entonces ha enseñado al pueblo de Israel. Bien. No se trata de una nueva Torah o un nuevo mandamiento, sino que los hijos de Israel han tenido desde Sinaí y que han oído desde el principio, desde Bereshit o Génesis. Cuando el Shaliach Shaul habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se pueda encontrar en la Torah, sino que otros no lo habían visto con claridad. Esta verdad eterna se encuentra en la Torá de Moshe, pero no había sido revelada antes a los profetas con la misma claridad como ahora, como está escrito en Efesios 3, 4 al 6. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del proyecto secreto del Mesías, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en la misma medida que ahora ha sido revelado a sus santos emisarios y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles convertidos por medio del Mesías son coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo del Israel celestial, participando igualmente de la promesa, porque ahora se encuentran en el Mesías Yeshua mediante la recepción de las buenas nuevas. Interesante eso. Y aquí en estas escrituras vemos una cuanta cosita interesante. Somos coherederos o que somos gentiles, ¿ok? Pero coherederos tiene algunas limitaciones también que un heredero, ¿ok? Porque cuando el coheredero es posible que no tenga todos los beneficios. Ejemplo, la tierra de Israel va a ser dividida entre las 12 tribus, ¿ok? Un gentil no es partícipe de ninguna de las 12 tribus, pero sí está injertado en el olivo de Israel. Exacto. ¿Ok? Entonces, la tierra completa va a estar poblada, no solamente el cantito de Israel.
porque Yeshua va a reinar sobre Israel como rey de Israel, pero no rey del universo. Rey del universo es Hashem. Okay, es el rey máximo. Lo podemos ver como el emperador del universo y Yeshua es rey de Israel. Okay, en la cual va a enderezar a toda la tierra, se va a renovar y se lo va a entregar entonces al Padre como el rey máximo, pero él va a estar a la diestra. Okay, so tenemos que ver todo el panorama para entender claramente qué es lo que está diciendo las escrituras y cómo nosotros somos partícipes de esa bendición y no tratar de crear cosas que no son. ¿Okay? En Colosenses 1, 26 al 27 está escrito: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, convertidos por medio del Mesías, que es el Mesías, en vosotros, la esperanza de la gloria. Seguimos con el estudio entonces, vamos a ver lo que nos dice lo próximo. La base de estos dos textos se puede encontrar entre otros lugares. En Génesis 12, del 1 al 3, donde está escrito: haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y en ti serán benditas algunas de las familias de la tierra. No, dice todas. Todas las familias de la tierra. ¿Ok? ¿Cómo? Porque a través de Yeshua, todas las familias de la tierra van a poder acercarse a Hashem. ¿Ok? Sin Yeshua, eso es imposible. Como hemos dicho antes, la palabra benditas también puede significar injertadas. Pues entonces benditas significa injertadas. Okay, so, algo ahí bien interesante. La Torá se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles. No es posible ver lo que hay en esa habitación hasta que alguien encienda una luz. Y cuanta más luz haya, más detalles se verán en la habitación. La revelación se asemeja a la luz. Las cosas estaban allí todo el tiempo, pero no se vieron sin que hubiera una revelación. Lo mismo sucede con una película de cámara antigua. Antes de ser revelada, no se ven las fotos que estaban allí todo el tiempo desde que fueron tomadas. Eso lo vamos a entender los baby boomers para acá. Exacto, sí. Sí, porque ahora son cámaras digitales. Sí, el que no entienda le pregunta a alguien. Viejito como nosotros. Ok. De la misma manera es con todo el consejo del Eterno. Está escondido en la Torá de Moshe y las revelaciones posteriores solo han sacado a la luz lo que ya fue depositado allí. Estas revelaciones solo pueden ser dadas por el Espíritu del Eterno. Oh, eso es bien importante. Y eso es básicamente lo que todos nosotros hemos pasado. Exacto. Porque cuántas veces antes de entrar a los estudios de la raíz hebrea y de la Torá, cuántas veces hemos leído versículos y no recibimos la revelación. Y estaban ahí. Estaban ahí todo el tiempo. Y es todavía que uno lleva años estudiando la Torá, ¿verdad? Y uno llega a un versículo y llega el momento, wow, yo no vi eso antes. Entonces, que nos muestra que en cada parashá a mí me pasa. Sí, en cada parashá uno encuentra algo que, Dios, mira, esto no lo había visto de esta forma o de aquella manera. Y es el Ruach que está revelando o mirando el diamante para ver otra faceta, que siempre ha estado ahí, pero estaba en el otro lado y cuando lo miramos, entonces lo vemos. ¿Okay? Lo que pasa es que no teníamos la herramienta para mirar
el diamante, pero Exacto. ahora lo tenemos porque estamos estudiando el fundamento que es la Torá. Amén. ¿Ok? Y eso va a aclarar muchas cosas que antes no veíamos y ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Pero en adición, tenemos que estudiar otras cosas y otras fuentes para entonces estar seguros que Exacto. estamos en la dirección correcta. ¿Ok? Así que la Torá de Moshe tiene el nivel de mayor autoridad de las escrituras inspiradas. Ni siquiera el mismo Mesías, Yeshua, vino a cambiar o añadir algo de lo que Moshe escribió. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado por el Eterno mediante Moshe. Yeshua no vino para abrogar, sino dar el verdadero significado y la explicación final a lo que su Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos mediante Moshe, como está escrito en Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abolir la Torá de Moshe o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Wow. Y aquí hay algo bien interesante y digno para estudiar y profundizar. Porque dice que cualquiera, pues, que anule un solo de estos mandamientos. ¿Cuáles instituciones religiosas hoy en día anulan estos mandamientos? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Ok? Y fíjate, una cosa bien interesante. Fíjate, no va a perder la salvación, pero, ¿ok? Será llamado muy pequeño en el reino. Eso está interesante. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero subir un poquito, aunque sea. Sí, ¿verdad? Pero fíjate lo que se está diciendo ahí. Y pequeños en el reino para toda la eternidad. ¿Ok? Hay oportunidad de crecer de pequeño a grande. No lo dice. ¿Ok? Hay un precio para pagar si enseña incorrectamente. ¿Ok? Si anula hasta el más pequeño de los misbots. ¡Ay! Eso duele. ¿Ok? Y que enseña correctamente será llamado grande en el reino. Mira, en Devarim 5, sí, en el versículo 1 por ahí dice, pongan, estoy en la Biblia, Dios habla hoy. Ok. Perdón, Biblia lenguaje actual. Okay. Así es que se llama. Pongan atención porque voy a darle los mandamientos que deben aprender y obedecer. Nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue un pacto solo para nuestros antepasados. Exacto. Sino también para nosotros. Exacto. O sea, todo lo que sucedió allá y todos esos mandamientos, nosotros los tenemos que seguir. Y no le podemos añadir ni quitar. Exacto. En eso significa que esos mandamientos son vigentes hoy en día, aunque no hay templo, porque exacto, en su función sí son. se pueden ejecutar. De siempre y cuando uno entiende la función del misbot, de la instrucción. Si no lo entendemos, es momento de empezar a ponerse a su número y estudiar los mandamientos. ¿Cómo puedes decir que conoce la Torá y solamente conoce los 10 mandamientos? No, bueno, no sé, porque en toda la Torá es que están todos. Exacto. Saca la matemática. 10
de 613, ¿cuál es el porcentaje de que tú conoces la Torah? ¿Ok? Se van a avergonzar si no estudian los misvot. ¿Y cómo tú sabes que está haciendo la voluntad de Hashem? Si no conoce lo que Él te está pidiendo y solamente conoce los 10 mandamientos. ¿Están entendiendo? So, es nuestra responsabilidad conocer los misvot. Y lo dice la Torah, que dice que deben aprender y obedecer. Sí. Estos son los mandamientos que deben aprender y obedecer. Exacto. Ahí lo dice. Right. Ya no hay excusa. Y Yeshua enseñaba lo mismo. ¿Ok? Y añadió los profetas también. Él no vino para abolir la Torah o los profetas. ¿Ok? Y eso salió de la boca de Yeshua. ¿Ok? So, otra vez, por falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Ok? Porque no han aguantado estas verdades en nuestras enseñanzas, en otras instituciones religiosas. Pero bajo Hashem, que Hashem nos reveló algo que siempre estaba ahí. ¿Ok? Nunca lo habíamos visto, pero ahora sí ahora lo vemos. Ver. Nos ha levantado el velo. Y ese mismo velo es que tienen nuestros hermanos judíos que no ven a Yeshua como Mashiach. ¿Ok? De la misma forma que nosotros no veíamos la Torá, ellos no ven a Yeshua. Pero ¿quién fue que nos levantó el velo? El Ruach HaKodesh, el poder de Elohim. Entonces tenemos que ser pacientes porque el momento va a llegar que nuestros hermanos judíos van a recibir la revelación de Mashiach. ¿Ok? Tarde o temprano, y como hemos aprendido varias veces, mi amor, a Hashem le encanta dejar las cosas para el último momento. Cuando uno cree que las cosas no van a suceder, Él se luce. Toda para la gloria de Él. Claro que sí. Cuando las cosas se ven imposibles y tú estás seguro, porque me ha sucedido este mes, donde yo flaqueé. Y lo digo, porque soy humano, lo flaqueé y le pedí perdón a Hashem por flaquear. ¿Ok? Y en el último momento probó que Él tenía todo bajo control. Así mismo. Y con las cosas grandes y con las cosas pequeñas. Todavía nosotros llevamos años en la Torah y todavía estamos aprendiendo. Somos estudiantes. No nos consideramos expertos en la Torah. No. Él nos sorprende, como quiera nos sorprende. Sí, siempre. Y con la forma que Él hace las cosas, como que nos planta los pies más en la tierra para nosotros no lucirnos. Porque yo he escuchado comentarios como este: yo conozco la Torah como la palma de mi mano. Cuidado con lo que dicen. Cuidado con lo que dicen, porque esas son las oportunidades que Hashem usa para que uno se dé cuenta en público lo ridículo que está diciendo. ¿Ok? Porque si yo le pido a alguien ahora mismo y que me diga, sin tú mirar la palma de tu mano, dime cuántas líneas tú tienes en la palma de tu mano, no me pueden decir. Entonces no conocen a la Torah como la palma de su mano. O sea, sí, porque la conocen como la palma de sus manos, que no sabe cuántas líneas. Por la falta de conocimiento que tienen, exacto. No esa está buena, la cojera habló. Ahí está, ok. Tenemos que ser realistas, no podemos pretender hacer los cheches en la avenida. No, al contrario, con toda humildad, y si uno hace un error, admitirlo y seguir para adelante, estudiando y aprendiendo, porque jamás vamos a saber todo. El que dice que lo sabe todo está diciendo, yo llegué al mismo nivel de Hashem. Usted no sabe. Eso da hasta miedo decirlo. Sí, da miedo. Pero eso es lo que hay, ¿ok? Jamás el ser humano va a saber todo lo que dice la Torah. Ahora, cuando venga Mashiach, vamos a aprender y vamos a estar posiblemente todo el mundo en el mismo nivel en conocimiento de Torah y los deseos de Elohim. Vamos a continuar. Y
se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ir lo más que podemos. Así que el que pone lo que se llama el Nuevo Testamento como superior a las palabras de la Torá dadas por Moshe o considera que tiene mayor autoridad que el Pentateuco, está dando vuelta al edificio poniendo el techo como fundamento, creando así un desorden mental y una confusión teológica. Ay, voy a tener que dejarlo ahí porque eso fue una bofetada. Tú sabes, las que vienen de atrás, tú sabes, con todo el impulso y la fuerza del cuerpo, tú sabes, y el peso del cuerpo, no podemos descartar la Torah como algo pasajera. A nosotros nos enseña, o sea, nos enseñaban antes lo que bueno, siempre lo han hecho, que tú tienes que empezar a leer Juan. Sí. ¿Y por qué Juan? Sí, porque hay diferentes contestaciones teológicas. ¿Por qué? Pero en el ambiente judío empiezan con el libro de Levíticos. Es un contraste bastante fuerte. Pero la cuestión es que hay que entender, y aquí donde viene la línea de nuestro hermano Rico Cortés, la importancia del tabernáculo, las liturgias en el tabernáculo y en el templo para entender, ¿ok? Los diferentes escritores del Brit Hadashah, porque el escritor de Hebreos era un experto en el templo y todo se enfocaba de la perspectiva del templo. Si no sabemos el templo que está en el Viejo Testamento, estamos perdidos. Si no tenemos el fundamento y tenemos el techo como un fundamento, ¿qué va a suceder? Se va a caer. Se va a caer. ¿Ok? So, lo vamos a dejar aquí. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slides, en cual lo voy a dejar para el próximo ciclo. Pero por lo menos están entendiendo la importancia de Devarim. ¿Ok? Que vamos a estar cubriendo por encimita 200 mitzvot, ¿ok? Que es sumamente importante tener esto como un fundamento para entender las escrituras, ¿ok? Y la diferencia. Está escrito en tercera persona, no como están los otros 4 libros que le decía, el Eterno habló a Moshe diciéndole. Estamos viendo una interpretación de Moshe en este último libro de la Torá, que él está aclarando algunas cosas que siempre ha estado desde un principio y está haciendo comentarios de los mitzvot, aclarando y poniéndolo más entendible. ¿Ok? So, espero que ha sido este tiempo una bendición para ustedes y que Hashem los bendiga y los guarde y que siempre tenga su rostro resplandeciendo hacia ustedes y otorgándoles paz y misericordia. Y con eso terminamos, mi amada. Pues, hasta la próxima. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.